al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Pasamos al 36. Sepa pues certísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios la ha hecho Señor y Cristo. ¿Está ahí? Amén. Bendito el Señor. Oremos para que el Señor nos hable esta mañana. Hermano, el grupo socialista para cantar. Bendito el Señor. Vamos a cantar un antiguo, pero que siempre es nuevo. Señor mi Dios, al contemplar los cielos. ¿Cuántos quieren adorar esta mañana? Recuerden que el culto no es una actividad nuestra, el culto es adoración al Dios Todopoderoso. Así que usted vino a adorar. Mientras usted no aprenda eso, usted no estará esperando a ver qué recibe. No venimos tanto como a recibir, sino a dar. ¿Qué es lo que damos? Adoración a Dios. Y cuando lo adoramos de corazón, entonces Él nos da. Amén. Padre Santo, te damos gracias. Señor de la gloria, bendito tu santo nombre. Te alabo y te glorifico, Señor Jesús. Gracias, Señor de la gloria, por esta gran bendición que tenemos este día. De estar reunidos para escuchar tu palabra, Señor. Para ser guiados, a ser orientados por tu Espíritu. Señor, solo tu gracia nos tiene aquí, Señor. Envía tu palabra que corra y sea glorificada. En el nombre de Jesús. Amén. Quédense de pie y cantamos con el grupo. 2 estrofas, primera y segunda. Señor y Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír su voz en los
Bendito el Señor Jesús. Amén, amén. Pueden sentarse. Bueno, gracias al Señor. Yo creo que el tema, que es siempre el primer tema en la iglesia, porque ese es el primer tema en la Biblia, es de predicar el Evangelio. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Predicar. Yo pregunto ahora, ¿a quién le corresponde predicar el Evangelio? Amén. A todo el que es salvo. Si el que es salvo no le dice al que está perdido que hay uno que lo puede salvar, está haciendo muy mal, porque le está negando la verdad al que necesita. Amén, bendito el Señor. Entonces he llegado a un propósito, ya que junto con hermanos de la Junta hemos llegado a la conclusión de que muchos hermanos de pronto no se atreven a evangelizar. Es que yo no sé explicar, yo no entiendo. Entonces me he dispuesto a que siquiera cada mes en la escuela dominical de misionera podamos dar unas instrucciones sobre, bíblicamente, ¿no?, qué es lo primero que tiene que tener en cuenta el que va a evangelizar, porque evangelizar a una persona es predicar el Evangelio. Así como el predicador tiene que tener conocimiento básico, se puede decir, y también en orden de las cosas, así también el que evangeliza debe de tenerlo. Claro, para evangelizar a alguien no se necesita ser un experto en doctrina, porque alguien le puede decir a la persona que está evangelizando, decirle, bueno, yo estaba perdido y Jesucristo me salvó, darle su testimonio, y ese evangelizar también. Bueno, otra cosa, que tal y tal cosa, yo no me sé eso, yo lo que sé es que yo estaba perdido, como dijo el ciego allá en el capítulo 8 de San Juan. Si es pecador, no lo sé, yo lo que sí sé es que yo estaba ciego y ahora veo. Amén. Pero es bueno que el creyente vaya aprendiendo, ¿no? Porque puede ser en los primeros días de meses de su conversión, que está bien gozoso, puede decirle así, Cristo me salvó, te puede salvar a ti, pero va creciendo en conocimiento y tiene que llegar el tiempo en que puede explicarle, aunque sea sencillamente el Evangelio a la persona. Amén, hermanos. Entonces, como los tomé de sorpresa, y ojalá que no los tome nunca de sorpresa, cada creyente traiga siempre una libreta y un lapicero para anotar algo que le interese de la enseñanza. Y después, entonces, en la casa, si el creyente no hace eso, hermano, nunca va a aprender. Solo memorizando lo que oye no le es nunca suficiente. Tiene que estudiar por sí mismo. Amén. Dice, bueno, el pastor predicó tal enseñanza, creo que me inquietó tal cosa, yo quiero escudriñarla en la Biblia, y usted la anota, los versículos los anota, y cuando llega a la casa, ojalá, en eso es que estamos, tratando de sacar al creyente de esa condición que solo abre la Biblia en el culto. Vean, no es una persona, no es un creyente completo y cabal, aunque diga, no, yo soy creyente, pero si no lee la Biblia en la casa, si no escudriña, si no hace nada en su hogar para adorar a Dios, deficiencias grandes habrá en su vida. Obsérvelo para que vea. En primer lugar, la casa se le puede también descontrolar su comunión con su esposa, con sus hijos. Cuando se le va a venir un problema serio, porque es que uno no solamente viene al culto. Ya yo les he dicho a ustedes, ¿para qué es el culto? El culto es para que los adoradores, amén, ¿adoradores dónde? En su vida diaria, amén. Entonces los adoradores que adoran a Dios allá en la casa y en la calle y en todo lo que hacen lo adoran, amén. Entonces nos reunimos para adorarlo juntos, eso es lo que es el culto. Y luego ser instruido por la palabra. Amén. Así que el creyente dice, ¿cuándo vendrá el domingo para yo ir y adorar a Dios?
¿Cuándo vendrá el domingo para yo pedir perdón? No, ustedes tienen que vivir su vida cristiana allá en la casa. Amén. Y lo que le estoy instruyendo es para eso, para que usted pueda alimentarse de la palabra de Dios. Así que tomen sus libretas, algo donde escribir, porque el título es este: enseñanzas que hay que tener en cuenta al evangelizar. Puede ser personal, puede ser un grupo, puede ser una multitud, pero es lo mismo. Alguien las explicará mejor con más capacidades, pero siempre la esencia es la misma. Amén. No se puede cambiar. ¿Qué es lo primero que tiene que tener claro el creyente? Porque cuando él lo tiene claro, mire, cuando el creyente tiene claro esto del evangelio, entonces a él mismo le está sirviendo, porque él va a crecer espiritualmente. Y como él ya tiene claro, y para su vida es una bendición, su fe está firme porque entiende en qué está firme su fe, en qué está basada su fe. Uno puede tener una fe abstracta. Dice, no, yo creo, pero ¿en qué crees? No, yo no sé. No, no puede ser. Y dice, no, yo creo en Jesucristo, pero cuando dice creo en Jesucristo, no es solamente así, creo en Jesucristo. Tenemos que entender por qué creemos en Él, qué fue lo que Él hizo por nosotros, cómo lo hizo. Amén. Te no le he dicho, no, el primer punto. Te viene el primer punto. Es la creación del hombre. Porque ahí es que hay que partir, de la creación del hombre. Porque para poder entender que el hombre pecó y se perdió, hay que entender que fue creado a imagen y semejanza de su creador. Ahora, ¿para qué fue creado? Fue creado para adorar al creador y para tener comunión con él. Eso fue lo que perdió allá en la desobediencia. Perdió la comunión con Dios, en la cual él se comunicaba con Dios y adoraba a Dios y le servía a Dios. Recuerden lo que dice la Biblia acerca de Adán. Dice, y formó Jehová Dios un huerto. Oiga, un maravilloso huerto, 4 ríos lo atravesaban, y toda clase de árboles frutales, de todo, una cosa maravillosa. Y allí puso Dios al hombre, y el hombre le obedecía, oía sus palabras, sus mandatos, y ahí estaba feliz ante la presencia de Dios. Entonces mire, cuando la Biblia dice que el hombre fue creado a imagen y semejanza de su creador, no hay otro ser vivo en la tierra que pueda llegarle ni a la mitad de lo que es el hombre. Algunos dicen, no, que el mono, el loro porque habla. No, esos animales no. El loro ni siquiera entiende lo que está diciendo. Repite. Solo el hombre es el que tiene la imagen de su creador. Le dio un cerebro tan amplio para entender las cosas, el don del habla, amén, gloria a Dios, de razonar, amén, gloria a Dios. Entonces por eso fue creado a imagen y semejanza de Dios. Es decir, en cierta manera, el hombre es parecido a Dios en ese aspecto, porque Dios razona, Dios piensa, Dios habla, Dios hace. El hombre también, en su nivel. Entonces esa es la posición altísima en que el hombre fue creado. Dice que lo creó perfecto. Le estoy explicando, ese es el primer punto, la creación del hombre, para que usted le pueda dar a entender al que va a evangelizar qué fue lo que pasó y por qué está perdido. Amén. Vea, hay argumentos tremendos que uno, para quitárselo a la gente, pero a uno con sabiduría lo puede hacer. Aquí en este capítulo que leímos, de aquí estamos tomando el ejemplo. Mire que aquí el día de Pentecostés, cuando se derrama el Espíritu Santo y los 120 comienzan a hablar en otras lenguas, entonces dice el versículo 6 del capítulo 2, y voy a mostrarles cómo los apóstoles plantearon el evangelio, que aquí, ahí está
Ahí está, digamos, la clase clarita. ¿Qué fue lo que ellos hicieron? Mire, dice el versículo 6. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud. ¿Y estaban qué? Confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Recuerden que esa multitud eran hombres de 12 naciones. Amén. Judíos que habían nacido, porque los judíos fueron esparcidos por muchas naciones y allá nacían, en el país donde nacían, y todavía es igual. Aquí en Colombia hay una colonia judía y ellos nacen aquí en Colombia y son judíos. Pero como nacen en Colombia, se saben el idioma exacto, lo hablan clarito como nosotros. Pero también saben su idioma original, que es el hebreo. Eso fue lo que pasó ese día. Entonces dice, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua, que en su idioma donde habían nacido. ¿Qué le oían? Amén. En su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Es una incógnita, una pregunta. Maravillados, atónitos. Esto era extraño para ellos. Y luego menciona las naciones. Ahí van todas las naciones. Si usted las cuenta, son más de 12 naciones allí. Ahí está hablando de África, figúrese. Amén, de Egipto, países que existen hoy en día. Y otros que han cambiado de nombre. Árabes, los cretenses. Y estaban, versículo 12, todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Y ahí viene otra cosa que nunca falta, ¿no? El que se burla, que es el peor ridículo que puede hacer una persona en el mundo, burlarse de lo que no entiende. Pero la gente allá lo lleva el enemigo a burlarse de algo que ni siquiera sabe. Entonces dice, mas otros burlándose decían, están llenos de mosto, es decir, estaban borrachos, según ellos. Entonces, ¿qué hacían los apóstoles frente a estos conceptos equivocados total? Pero como ellos tenían el conocimiento de la verdad, ellos, a través del apóstol Pedro, procedieron a explicarle a la gente qué es lo que tienen que hacer y que evangeliza. Usted va a encontrar gente con conceptos de toda clase. Hace poco, ahora en la ciudad de Medellín, con una mujer con la cual tratamos, mi esposa conmigo, de mucho recorrido por varios países, y cuando le tocamos el evangelio, ella sacó unos argumentos, pero contundentes para ella y con mucha palabra. Ella me dijo, no, lo que pasa es que yo creo que Dios es tan bueno que Él no va a despreciar a nadie. Figúrese ese concepto. Bueno, Dios en verdad no desprecia a nadie. La gente es la que lo desprecia a Él. Amén. Así que todas las religiones son buenas, y de cualquier religión van a Dios. ¿Qué haría usted con ese concepto? Yo le dije, doña, con mucho respeto, usted está hablando un concepto filosófico muy antiguo, donde se decía, todos los caminos conducen a Roma. Digo, mire, el reglamento más pequeño que haya en el mundo nunca aceptará que la gente haga como quiera. Hay un reglamento, pero cada cual hace lo que quiera hacer. Entonces, ¿para qué reglamento? Que Dios es Dios de orden, y Él es el que dice cómo que podemos llegar a Él. Yo comencé a decirle lo que dice la Biblia. Aquí encontramos al apóstol Pedro entonces derribando los argumentos de ellos. Entonces Pedro, versículo 14, yo les estoy orientando para que usted, teniendo este conocimiento bíblico, aunque sea sencillo, usted pueda derribar argumentos a las personas. Si usted lee su Biblia, si usted no se le pasa un día, no por ninguna regla, sino porque así como nos sentamos
a desayunar, almorzar y comer todos los días, y aún fuera de eso también comemos algo, porque el cuerpo lo necesita. El espíritu también necesita el alimento. Si uno estudia la Biblia, va a aprender. Amén, gloria al Señor. Entonces, el apóstol Pedro inmediatamente se prepara para derribar los argumentos, para mostrarle la verdad a los que estaban equivocados. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, quiere decir que los 11 estaban totalmente de acuerdo con él. Amén. Él era el vocero en el momento. Alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén. No solamente los que estaban allí, todos los que estaban en Jerusalén. Dice entonces: esto sea notorio y oíd mis palabras. Amén. O sea que sí tenía palabras para explicarle. ¿Nació el apóstol Pedro sabiendo eso? Él no sabía eso, pero se le fue revelando, se lo reveló el Señor, y él fue comprendiéndolo hasta que en ese momento estaba preparado para defender la fe. Así tiene que ser el creyente. Es que creyente es así, que me entregué al Señor y asisto culto y para la casa, pero no estudian la Biblia, no preguntan nada, no piensan nada. Hermano, no, me refiero, no piensan nada en el aspecto del estudio bíblico, porque seguramente que en otras cosas sí están pensando. Pero qué bueno que cada creyente se consiga una Biblia de estudio y se consiga un diccionario siquiera para palabras bíblicas. Amén. Y investigar, preguntar, escribir en cada enseñanza, aquí los domingos, con el pastor que predique, puede ser el mismo pastor de la iglesia, otro que llegue. Bueno, vamos a anotar porque yo quiero escudriñar. De otra manera usted no va a salir, no va a tener nunca la capacidad. Y el caso es que no solamente afecta a la persona que usted va a evangelizar o que no puede evangelizar, sino que también afecta a su propia vida. Porque mientras menos conocimiento haya, entonces la fe tendrá también sus problemas, porque la fe tiene que tener una base donde estar basada. Amén, bendito el Señor. Por eso algunos se dirigen es por su vida, es por las circunstancias. Todavía hay creyentes que se arrodillan a orar y no sienten nada, creen que Dios no los oye. Oiga, eso se me oyó porque sentí algo. ¿Quién dijo que porque uno sienta algo es que Dios lo oye o que no lo oye? ¿Está en la Biblia eso? Si usted cree la Biblia, amén. La Biblia dice que Dios tiene sus oídos atentos a la oración de los justos y sus ojos fijos en ellos. Eso lo creo yo, y cuando me arrodillo yo lo hago creyendo eso. Y cuando oréis, decid así: Padre nuestro que estás en los cielos. Es decir, el reconocimiento que es el Padre eterno. Y Padre nuestro, santificado sea tu nombre, la adoración. Amén. Venga tu reino. El deseo de que este reino crezca en la tierra. Hágase tu voluntad, como en el cielo, sea también en la tierra. Esa es como una guía, no es que uno lo va a repetir siempre, sino que es una guía para uno presentarse ante Dios en oración. Amén. Entonces aquí Pedro está defendiendo y está derribando los argumentos, pero no se derriban los argumentos ni peleando ni discutiendo, se derriban es con la verdad bien clara que uno tenga. Amén, bendito el nombre del Señor. Oí mis palabras. Y comienza el versículo 15 diciendo: porque estos no están ebrios. Ellos estaban burlándose y afirmando que ellos estaban ebrios. El apóstol le dice: porque estos no están ebrios, como vosotros suponéis. Ustedes suponen eso, pero no es cierto. Puesto que es la hora tercera del día, es decir, la hora tercera del día era las 9 de la mañana. En ese momento era imposible que alguien estuviera por ahí ebrio, por eso lo acostumbraban ya en la noche. Bien. Más esto. Amén, gloria a Dios. Él sabía que estaba pasando.
Él tenía el conocimiento. Por eso dice más, esto es lo dicho por el profeta Joel. Inmediatamente que les nombra el profeta Joel, ellos inmediatamente ponen oído, porque el profeta Joel sí era conocido de ellos, porque ellos leían la escritura. De pronto, como hace muchos creyentes hoy, habían abandonado también la lectura de la palabra y les estaba recordando. Entonces les cita lo que el profeta Joel dijo. Ahí están los versículos del 17 al 20. Le dice lo que el profeta había dicho, es decir, Dios a través del profeta. Por ejemplo, en el versículo 18 dice: y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Le estaba diciendo eso. Amén. El 17 dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. El apóstol Pedro tenía conocimiento de la palabra y les estaba explicando. Les refutó sus suposiciones que tenían y le estaba diciendo la realidad. Usted también lo puede hacer, yo también lo puedo hacer. Si tenemos la respuesta, ¿qué es el evangelio en sí? ¿Qué fue lo que pasó con el hombre? Porque el hombre se perdió. Y llegamos hasta el versículo 21. Y en el versículo 21, entonces ya les habla de la salvación. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Luego se dirige una vez más a ellos. Y usted puede ver todos los sermones del libro de los Hechos, los ve que son así, siempre basados en la muerte de Cristo en la cruz como Salvador del mundo. A veces uno usa una manera de evangelizar. Si amigo, si usted cree en Dios, entonces Dios lo salva. Si usted cree en Dios, entonces Dios lo cambia. Pero no le está diciendo el mensaje exacto como debe ser. Porque no es creer en Dios. La gente, si yo creo en Dios, dice yo creo en Dios. Es decirle, ¿sabe usted quién es Jesucristo? Amén. ¿Sabe usted que Jesucristo murió por nosotros en la cruz y que ese Cristo es el mismo Dios creador manifestado en carne que murió en la cruz por nosotros? Ese sí es el evangelio. Uno puede predicarle así, suelta las cosas porque la gente no va a entender. Todo tiene que estribar es en Cristo. Porque se habla de Dios así, entonces Dios no hizo sacrificio en espíritu. Cuando hablamos de Cristo, es Dios manifestado en carne haciendo el sacrificio para salvar. Y eso le sirve a usted también, porque usted tiene eso claro. Dice, no, yo soy salvo, porque sé que Él murió por mí en la cruz. Yo soy salvo porque sé que ningún pecado y el mundo con todo lo que tenga nunca me va a vencer, porque Cristo venció al mundo, venció al pecado, venció a Satanás. Amén. Usted tiene entonces su vida espiritual fortalecida porque está basada en una verdad y en un hecho maravilloso y poderoso. Entonces eso que usted sabe y en lo cual tiene su fe, entonces eso es lo que le va a explicar al otro. Porque si el creyente va a decirle al inconverso, decirle, bueno, si usted sigue fumando, tiene que dejar ese cigarrillo. Usted tiene que dejar de emborracharse. Usted tiene que dejar de adorar ídolos. Usted no lo está evangelizando, le está más bien ofendiendo. Si oye, respete, entonces no tiene que decirme que deje nada. Porque eso de dejar el cigarrillo y dejar los vicios y de dejar la idolatría, ese es un resultado de conocer a Cristo. Cuando conozca a Cristo, que Él va a dejar de hacer eso. Antes no. Amén, alabanzas al Señor. Entonces mire, lo que escribieron el primer paso es la creación del hombre. Y usted ahí va a explicar que fue creado a imagen y semejanza de su creador. ¿Para qué? Para adorarlo y servirle. Amén. Luego el segundo paso es
la caída del hombre o el pecado. El hombre cayó de esa posición y está tan presente esa caída que usted puede mostrarle a la persona que lo está escuchando todo lo que está sucediendo alrededor del mundo, todas las maldades, las iniquidades, todas las cosas que la misma gente del mundo se asombra cuando las oye. El hombre moralmente ha descendido, espiritualmente, figúrese, mucho más, socialmente. Entonces, la caída del hombre, que quiere decir también el pecado. El hombre cayó en el pecado. La palabra pecado, literalmente, bíblicamente sabemos ya qué es, pero literalmente, pecado quiere decir errar el blanco. Así sencillito, errar el blanco. Es como el arrepentimiento. El arrepentimiento literalmente se puede ilustrar, dar media vuelta. Amén. Errar el blanco, es decir, ¿cuál es el blanco en el aspecto espiritual? Bueno, nuestro Creador, Dios, nos creó para estar con Él. Amén. El hombre, al oír la voz del enemigo, el hombre erra el blanco inmediatamente, se aparta de Dios y oye la voz del otro. Ese es el pecado, con todas sus consecuencias. Amén. Entonces, la desobediencia, es decir, la caída del hombre viene por la desobediencia, por desobedecer la voz de Dios. Y esa desobediencia lo lleva a la perdición. ¿Qué es perderse? ¿Qué es perderse? Es decir, apartarse del punto, coge para otro lado, entonces se pierde. Porque Dios es la luz, Dios es la vida, Dios es el creador, figúrese. Y dejamos a Dios a un lado, entonces Dios sigue ahí, porque Él es el todopoderoso. Pero el hombre es el que se pierde, se extravía del camino. Y eso se llama pecado porque erró el blanco. Amén, hermano. Exacto. Bien, entonces llega a la esclavitud. Porque el pecado, dice la Biblia, que es esclavitud. Aquel que obedece a alguien es esclavo de aquel a quien obedece, sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia, dice la Biblia. Bendito sea el Señor. ¿Y el pecado lo lleva a qué? A la muerte o a la condenación, ¿no? Entonces usted le está describiendo el hombre creado inocente, perfecto, con su creador, luego hierra el blanco y se va hacia un lado por la desobediencia. El enemigo lo esclaviza, está perdido. Ahí hay un punto que usted también lo podía utilizar evangelizando, que aunque el hombre, Dios lo sacó del huerto, recuerda, dice que lo echó del huerto, que tipifica la comunión con Dios, porque ahí estaba en plena comunión con Dios. El hombre quedó perdido. Y el apóstol Pablo dice: y por cuanto todos pecaron, que ya viene hablando del pecado como herencia espiritual, por cuanto todos, ese todo es absoluto, todo ser humano, por el pecado original, que es el de Adán, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la perdición. El hombre por el pecado quedó destituido de la gloria de Dios. Amén. La paga del pecado es muerte. ¿Y qué más dice allí? Es decir, que ese es el segundo punto. Amén. Primero la creación, segundo la caída, y luego el tercer punto es la redención del hombre. Amén. Hay que mostrarle que si hay el remedio para la perdición. La paga del pecado es muerte, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hay que explicarle y mostrarle al pecador a Jesucristo. Hágalo usted, digamos así, con orgullo, hágalo como alegre. Hay un Salvador, porque eso sí podemos nombrarlo con todo el gozo, con toda la firmeza, porque hermano, hay religiones en el mundo en abundancia basados en un ser humano que se murió y está vuelto polvo. Pero el Salvador suyo y el Salvador mío
Es el que vive por los siglos, por los siglos. Amén, alabanzas al Señor. Así que llénese de gozo cuando usted muestra a Jesucristo como el Salvador. Amén, bendito es el Señor. Entonces hay algo muy importante allí, es que cuando ya el hombre es expulsado del huerto, entonces Dios le provee al hombre. Mire, primero fue por el mandamiento. Le dice, el día que de él comieres, si no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Es un mandamiento. Y como quebrantó el mandamiento, Dios le dio la sentencia, lo echó del huerto. Pero por gracia, amén, y por gracia que estamos aquí, Dios le concede al hombre que vuelva a él. Amén. Eso es maravilloso. Cuando lo llama y está escondido, avergonzado, proveyéndose algo para vestirse, pero el hombre en lo espiritual nunca podrá proveerse, vestirse él mismo, porque todo lo que busque en cuanto a sus méritos nunca le servirán para cubrirse delante de Dios. Dios fue el que lo cubrió, amén, el que le hizo túnicas de pieles. Ya saben la enseñanza, la mayoría, de que si hubo pieles, hubo sangre derramada y animalitos inocentes muriendo en lugar del culpable. Que esto muestra a Cristo muriendo por nosotros en la cruz. El justo por los injustos, muriendo para llevarnos a Dios. Entonces el tercer punto viene siendo la redención en Cristo. ¿Qué significa la palabra redención? Rescate. Anótela, rescate. Y para rescatar hay que pagar un precio al que está cautivo, por el que está cautivo. Y el precio fue pagado, lo dice el apóstol Pedro. Siendo rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice, rescatados no con cosa corruptible como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ese es el mensaje evangélico. Amén, hermano. Entonces ya vamos a llegar hasta aquí. Les repito, lo primero es la creación del hombre, para decir que fue creado a imagen y semejanza de Dios, en el estado en que Dios lo creó, santo, inocente, perfecto. Luego viene la caída por la desobediencia. Lo lleva a la perdición, lo lleva a la esclavitud, lo lleva a la condenación. Dios le provee regresar a Él por gracia, mediante Cristo. Esos corderos que murieron para que Dios le quitara la piel, esos corderos están representando la muerte de Cristo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, y les voy a completar un cuarto punto y aquí cerramos. El cuarto punto me viene ahora mismo porque me hace falta esa explicación. Es que se le predica el evangelio a la persona para que esa persona determine creer y usar su voluntad. Amén. Usted cumple con su deber de evangelizarlo, pero evangelícelo bien claro, las cosas claras. Si solamente oyó el evangelio una sola vez y no se entregó a Dios, con eso ya será condenado. Entonces se predica el evangelio para que la persona lo crea, y si lo cree es usando su propia voluntad también. Así que usted deja a la persona en ese aspecto. Bueno, usted si quiere lo cree o no lo cree, pero yo lo invito a creer. Y le cita varios versículos, por ejemplo San Juan 3:16 y muchas escrituras más que usted puede añadir allí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, amén, que dio a su Hijo unigénito, Cristo muriendo en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que usted incita a la persona a que crea, porque ahí es que está la salvación, creyendo en el Salvador.
Amén, amén. Póngase de pies. Damos gracias a nuestro Dios en esta mañana. Vamos a continuar. Así que ojalá usted eso que escribió lo pase a una libreta, si no la tiene allí, y vaya escribiendo. Vamos a tratar si podemos de pronto repartirles la hojita. Amén, gloria al nombre del Señor. Porque vamos a tener 1 o 2 veces cada mes esta enseñanza. A ver, ¿qué pasó? A ver, ¿qué pasó? ¿Ah? No, pero ¿y por qué se revolvió la gente así? Bueno, listo. Vamos a orar porque es un momento de mucha reflexión. Gloria al Señor. ¿Quiere usted, hermano, seguir estudiando la Biblia? Haga el propósito delante de Dios. O sea, yo voy a estudiar mi Biblia. Voy a entender esto. Amén, gloria al Señor. Levante su mano y damos gracias. Padre Santo, te alabamos. Gloria a tu nombre, mi Señor y Dios. Gracias, Señor Jesús. A tu nombre sea la gloria, Señor. Te alabo y te glorifico. Y adoro tu nombre santo, Señor. Te damos gracias. Oh Dios de la gloria, por tu gloriosa palabra. Bendito Salvador Jesucristo. Te alabo y te adoro, Señor.